Buenas noches. Teniendo en cuenta un poco la recopilación de información, artículos, textos y demás, esta noche quiero hablarles sobre Jerome Bruner y las implicaciones tan importantes que ha tenido sobre la educación, la cultura y la psicología. Para empezar, algo importante que me gustaría destacar en estas revoluciones cognitiva y cultural por las que vemos un Brunner cognitivo y un Brunner cultural es que justamente esas ideas y esos aportes que él establece y que se han mantenido, digamos, a lo largo de la historia en su vida y obra, es que justamente se dan en momentos en donde es necesaria una reforma educativa. Dentro de la revolución cognitiva, justamente lo que nos cuenta la historia es que él fue invitado a un congreso de física en donde se iba a tratar exclusivamente sobre ese tema, sobre esa materia. Y es allí donde él muestra un resultado que es el proceso de la educación. Es allí donde él dice, el alumno no debe, digamos, el alumno no debe hablar de física, de matemáticas, de historia, sino debe hacer física, matemáticas e historia. ¿Y qué nos quiere decir él con esto? Que el conocimiento realmente adquirido es aquel que se redescubre y dentro del proceso de la educación el autor sostiene que es posible enseñar cualquier materia de cualquier modo respetando ese proceso evolutivo y el momento, ese proceso evolutivo y esas etapas en la que el niño corresponda. Es decir, se puede enseñar literatura o ciencia utilizando diferentes modos. Esto de acuerdo al nivel de representación que el niño o niña tiene asumido en ese momento. Otra de las características básicas y teniendo en cuenta lo dicho, el aprendizaje puede definirse como un proceso activo de asociación, construcción y también representación. Es aquí donde Brunner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre y la mujer pueden hacer una representación de la realidad. Estos modos están definidos como el enactivo, el icónico y el simbólico y van muy de la mano con las etapas del desarrollo de Jean Piaget. La representación inactiva o de procesos motores, que según las etapas del desarrollo de Piaget llamaríamos sensoriimotor, está más definida como la primera inteligencia del niño, que es más práctica y se desarrolla de acuerdo al contacto del niño con los objetos y las posibilidades que tiene como a su alcance, dependiendo del medio. ¿Sí? Después de esto, las imágenes van a jugar un papel muy importante en la representación, en la acción y los resúmenes que él tendrá de acuerdo al significado que le va dando a cada uno de estos símbolos. La representación iónica, que está dada mediante los objetos y las imágenes, es la etapa que para Piaget se denomina preoperacional y que está definida como la capacidad que tiene el niño de representar las imágenes y que están muy ligadas a la experiencia que él tiene con estas mismas. Todavía no hay una reflexión analítica, está dada más, como lo hemos dicho, a una representación de imágenes y experiencia. Por último, la representación simbólica usando sistemas formales como el lenguaje y que para Piaget es la etapa operacional, digamos que está más estructurada de acuerdo a los conceptos, las categorías y el manejo de posibilidades alternativas. Dicho esto, podemos decir que esta fase cognitiva de Brunner destaca tres aspectos importantes en las implicaciones educativas. El primero, el aprendizaje por descubrimiento, que está muy dado a todo lo que hago. Dicho esto, es importante tener en cuenta que este pensamiento de pedagógico de Brunner implica tres cosas importantes dentro de la fase cognitiva. La primera está dada por el aprendizaje por descubrimiento, que es todo aquello que yo aprendo por mí mismo y lo expreso más tarde. Es la invención, es lo que yo tomo de mi experiencia y le doy un significado. Esto, digamos que está muy ligado a lo que decía él, que el instructor debe motivar a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran relaciones entre los conceptos y construyan conocimientos de acuerdo a eso. Lo segundo importante es la información o contenidos del aprendizaje que están basados en lo que acabo de mencionar con los tres modos básicos de representación y que son importantes como fases o pasos que nos dan a un término del aprendizaje.
Esto en conjunto nos lleva a hablar del currículo en espiral, que en consecuencia es aquellas ideas, conceptos, contenidos que debo profundizar cada vez más. Debo darles mayor profundidad para que a medida que voy desarrollando eso, mis capacidades van a dar más categorización, más concepto, y hay una mayor representación de la experiencia que tengo con ese concepto. Como lo mencionaba hace un momento, para Brunner hay dos revoluciones esenciales en su vida. La primera está marcada por lo cognitivo, y de lo cual ya dimos conceptos muy importantes. Ahora hablamos de una revolución más cultural y que también está ligada a ciertos aspectos que se desencadenaron, o movimientos que se desencadenaron justo en el momento y en el lugar en el que estaba. En este caso ya se persigue una reforma más integral de la educación, una educación que no esté basado en temas de discriminación, reproducción social, de que todo sea como un complemento para todos y de que realmente se preocupe la interrelación entre la evolución humana y la cultura, y como en su momento los efectos de la pobreza o la transmisión cultural daban para que no fuera promovido este sistema educativo. Brunner lo que quiere es proponer un programa educacional en donde el niño y la niña tenga la libertad suficiente de poder desempeñar esas habilidades e ir más allá de la información que se les da. Entonces, algo interesante que leía dentro de esos artículos es que seguramente esta reforma lo que buscaba era que si el niño de pronto estaba en condiciones más vulnerables, en condiciones sociales menos aceptables, entonces los conocimientos que estaba adquiriendo no eran de mayor contribución, ni de gran descubrimiento, ni invención, sino simplemente lo que se le podía otorgar. Entonces la idea de él era ocuparse de aquello que realmente fuera una ventaja, y no que se convirtiera en algo que simplemente estaba discriminado por términos económicos. Y viendo un poco como el concepto, digamos que dentro de esa revolución cognitiva, Brunner tenía vimos mucha semejanza con la teoría de Jean Piaget. Aquí en la revolución cultural vamos a ver una semejanza con Lev Vygotsky, y es aquí a partir de todo este proceso de educación y toda esta reforma educativa en la que él ve la importancia del aprendizaje, el papel del adulto y la relación entre el lenguaje y el pensamiento con el papel de la cultura. Digamos que nuevamente vamos a ver términos como la zona de desarrollo próximo y el andamiaje, porque aquí Brunner caracteriza y da mucho énfasis en que cuando un adulto interactúa con un niño o una niña con la intención de enseñarles, tiende siempre a adecuar el grado de ayuda, ese grado de ayuda, porque esos conocimientos previos que tiene el niño, o que no tiene, pero tiene una persona que pueda generarle como brindarle un poco más de ese conocimiento, pues lo que va a hacer es orientarlo a que el niño sepa más de lo que ya sabía. Entonces, en ese proceso de andamiaje hay un mayor grado de nivel de competencia que percibe él o no. Entonces, finalmente se va a realizar una actividad o una tarea autónoma, donde el resultado final es que ya no van a necesitar ayudas, ya ese papel será innecesario, porque el niño ha aprendido y ha tomado todo este aprendizaje a base de recursos que esta persona adulta, el maestro o la persona con mayor nivel de conocimiento le ha proporcionado para llegar a ese nivel. Algo que también es importante destacar después, digamos, de hablar un poco del tema del andamiaje, es que si en su momento Brunner, en su etapa, en su revolución cognitiva, él hablaba más de un pensamiento racional, en la revolución cultural va a aparecer un concepto muy importante, que es el pensamiento narrativo. En él dice que
la educación no es más ni menos que algo muy grande que se comprende, que se explica, que predice la conducta de los objetos, las intenciones, los deseos y las creencias de cada persona. En esta narrativa autobiográfica, el tema que tanto apasiona a Brunner en ese momento, confluyen mucho la memoria y la fantasía. Él dice que la educación es precisamente la encargada de construir nuevas vidas, enseñando nuestro pasado, que vendría siendo la historia, nuestro presente, que habla de las ciencias sociales, y lo posible, que está ligado a la literatura y el arte. Digamos que es decir, que no se centra exclusivamente en los resultados de aquello que los alumnos saben, sino en cómo lo saben, en cómo lo conocen, en cómo es dicho por sus propias palabras y cómo se fabrican estas historias a través de las experiencias y los contactos que tiene él con otros. Entonces, resumiendo un poco más esta revolución cultural, decimos que también está guiada por tres etapas o tres momentos esenciales, en donde primeramente, y como le explicábamos, el profesor debe guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo al grado de ayuda, al nivel de competencia que se perciba del aprendiz, y dando más y más responsabilidad para que éste tenga un dominio de la tarea propia. Esto dentro del tema del andamiaje y la zona de desarrollo próximo. Una segunda fase de esta revolución cultural es que, como lo mencionábamos, mediante las narraciones construimos y compartimos significados para entender nuestra realidad, nuestro mundo, buscar un sitio en él, y digamos que de acuerdo a los relatos, la historia, la narración, podemos, decía él, podemos entender la ciencia, porque se superan esas ideas percibidas y se llega a algo muy importante, que es a solucionar problemas, a la toma de decisiones y a desarrollar prácticas más cooperativas, que vendría siendo como la tercera fase de esta revolución, en donde dice que los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en cooperación, en trabajo en grupo, y que las cosas conjuntamente, pues mediante comunidades de aprendizaje, van a dar a esto, a resolución de problemas, porque hay ayuda, hay recursos, hay uso de apoyos que hoy en día podemos encontrarlos fácilmente en la internet, en libros, en artículos. Entonces todo esto va a generar y va a garantizar un aprendizaje mucho mejor, que no va a ser un aprendizaje que esté condicionado solamente a no entender, porque muchas veces vemos en las aulas de clase algunos docentes, si nos referimos a ese ejemplo, en el que de pronto no hay como ese instrumento o esa intención de que el alumno cree cosas, de que invente cosas, de que desarrolle significados, sino simplemente se liga solamente a un concepto, a un concepto, a un concepto, y no se da como esa parte o esa experiencia de construir una realidad. Digamos que para finalizar, realmente vemos, puedo encontrar en Jerome Bruner una relación en ambas revoluciones, en la revolución cognitiva y en la revolución cultural. Siempre buscó que el desarrollo de la educación y del aprendizaje fuera quizás un sistema o un proceso en el que se aprendiera a trabajar en equipo, a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, a utilizar más la mente, a crear, a inventar, a enseñar y comunicar esos conocimientos que están adquiridos, a hacer buen uso de las herramientas, buen uso de los recursos, y de por qué no cruzar la psicología cognitiva con la psicología cultural, teniendo en cuenta como esos momentos y esos espacios que se tienen para desarrollar o desenmascarar esas realidades que son muy importantes y que se dan desde el momento en el que nacemos, y que de ahí en adelante se va haciendo toda una construcción, toda una representación, y se llega finalmente a lo que es la experiencia, a lo que es la sociedad misma y a lo que es a nosotros definirnos dentro de